Lorca vive en una época de profundos cambios en nuestro mundo. El comunismo inquietaba a los burgueses porque eran opuestos al sistema capitalista y amenazaba con extenderse entre las clases obreras. Con Stalin, la URSS pasó de ser un país desarrollado a ser la tercera potencia industrial del mundo. Sin embargo, los métodos para conseguirlo eran atroces. Se suprimió la propiedad privada y el Estado invirtió las ganancias extraídas de la agricultura en la construcción acelerada de infraestructuras. Para cumplir los objetivos económicos, Stalin eliminó la oposición política. La ausencia total de libertad y el miedo de la población fueron las características del estalinismo. A partir de entonces, la población perdió toda oportunidad de desarrollar cualquier tipo de iniciativa, lo que supuso el principio del fin del sistema comunista, algunas décadas después. El fascismo surgió también como una ideología antidemocrática, pero que no atacaba al sistema capitalista. El fascismo se caracterizaba por ser una ideología antidemocrática, una ideología anticomunista, una ideología nacionalista. El fascismo se hizo con el poder en Italia en 1922. Sin embargo, Francia, Reino Unido y Estados Unidos siguieron siendo el refugio de la democracia. Poder absoluto. No había división de poderes, supresión de sindicatos y huelgas. Se implantó el sistema corporativo. Manipulación ideológica de la población. Todos los medios de comunicación difundían las ideas fascistas sin que hubiera posibilidad de expresar opiniones contrarias. Mussolini firmó en el Papa Pío XI los acuerdos de Letrán y la Iglesia colaboraba con la dictadura. Los años 20 fueron para Estados Unidos una época de crecimiento económico espectacular, que se extendió al resto del mundo gracias a los préstamos que concedió a muchos países europeos. El crack de la bolsa arrastró a los bancos que no pudieron recuperar gran parte de los créditos concedidos. La crisis bancaria provocó la crisis industrial. El empobrecimiento de la población provocó un descenso radical del consumo y las industrias no pudieron continuar su producción. La crisis se extendió a Europa y al resto del mundo. Estados Unidos había sido el apoyo de numerosos países europeos a los que concedió préstamos que ahora reclamaba anticipadamente. Roosevelt prometió utilizar los recursos de Estado para solucionar los problemas de la economía. Su política se conoció como el New Deal, nuevo paro. El Estado dio préstamos a las empresas en crisis y realizó obras públicas para dar trabajo a los parados, con el fin de que estos tuvieran dinero para volver a consumir y la industria se recuperara. El partido nazi era muy minoritario. El sistema democrático sufría en Alemania graves problemas internos. Había muchos partidos y ninguno tenía mayoría para formar gobierno. Esta situación no era la mejor para afrontar una crisis económica, por ello aumentó la sensación de inseguridad en la población y se fortalecieron los deseos de orden y disciplina. El 30 de enero de 1933, el presidente de la República nombró a Hitler presidente. En el nuevo gobierno solo había 3 miembros nazis, Hitler y 2 ministros. Las sesiones de asalto a camisa parda, ejércitos privados del partido nazi, apoyados por la policía, atemorizaron a los ciudadanos en las calles. Hitler ganó las elecciones del 5 de marzo de 1933 y consiguió la mayoría. Hitler proclamó el Tercer Reich y con ello un nacionalismo agresivo. Las principales características de la dictadura de Hitler fueron las concentraciones de todo el poder, el control ideológico de la población, el nacionalismo racista, la discriminación de los seres considerados inferiores. Alfonso XIII convocó elecciones municipales para el 14 de abril de 1931. Los españoles querían un cambio radical y Alfonso lo entendió y abandonó España. Un gobierno provisional por partido republicano proclamó ese mismo día la Segunda República.
La Segunda República despertó la esperanza de que España se podría modernizar. En los años siguientes España se fue dividiendo en dos bandos que al final se enfrentaron en una sangrienta guerra civil. Sus presidentes eran don Niceto Alcalá Zamora y Manuel Azaña. El 17 de julio de 1936, un sector del ejército dio un golpe de Estado contra el gobierno de Frente Popular, pensando quizás que sería uno más de las que habían triunfado en la historia de España. La relación del pueblo en defensa de la República hizo que el golpe se convirtiera en una guerra civil que iba a durar 3 años. La sublevación militar encabezada por Franco empezó en Canarias y en las ciudades españolas de Marruecos. En más de la mitad de España, el pueblo consiguió armas y derrotó a los golpistas. La Sociedad de Naciones aprobó la no intervención, lo que significaba que los países democráticos no ayudaran a la República. Desde el primer momento, Franco contó con la ayuda de Hitler. El 1 de abril sería el día de la victoria franquista y el final de la guerra. Se calcula que se produjeron 500.000 de muertos y quizás otros tantos españoles tuvieron que tomar el camino del exilio. El teatro hasta 1936. Sus autores son Álvarez Quintero, Pedro Muñoz Seca, Valle Inclán y García Lorca. El público que iba al teatro pertenecía a la clase burguesa y sentía predilección por un teatro de humor y de evasión. Pero este teatro no satisfacía a ciertos escritores. Ramón del Valle Inclán nació en Villanueva de Arosa, Pontevedra, en 1866. Comenzó sus estudios de Derecho, su formación de autodidacta. Ya en Madrid se dejó impregnar por la bohemia y la rebeldía de los jóvenes literarios. Gravemente enfermo, regresó a Galicia natal, donde murió en 1936. Valle Inclán comenzó su andadura teatral bajo la sombra del modernismo. Sus primeras obras están cargadas de pero pronto evoluciona hacia otras formas desembocan en el teatro del esperpento, el cual trata de demostrarnos la realidad deformándola. Lorca nació en Fuentevaquero, España, en 1898. Vigna y murió en 1936, poeta y dramaturgo español. Los primeros años de su infancia de Federico García Lorca transcurrieron en el ambiente rural de su pequeño pueblo granadino, para después ir a estudiar a un colegio de Almería. Continuó sus estudios superiores en la Universidad de Granada. Estudió Filosofía y Letras y se licenció en Derecho. En la universidad hizo amistad con Manuel de Falla, quien ejerció una gran influencia en él, transmitiéndole su amor por el folclore y lo popular. A partir de 1919 se instaló en Madrid, en la residencia de estudiantes, donde conoció a Juan Ramón Jiménez y a Machado, y trabó amistad con poetas de su generación y artistas como Buñuel o Dalí. En este ambiente, Lorca se dedicó con pasión no solo a la poesía, sino también a la música y el dibujo, y empezó a interesarse por el teatro. Sin embargo, su primera pieza teatral, El maleficio de la mariposa, fue un fracaso. En 1921 publicó su primera obra en verso, Libro de poemas, con la cual, a pesar de acusar la influencia romántica y modernista, consiguió llamar la atención. Sin embargo, el reconocimiento y el éxito literario de Federico García Lorca llegó con la publicación en 1927 de Canciones, y sobre todo con la aplaudida y continuada representaciones en Madrid de Mariana Pineda, drama patriótico. Sus temas son
La frustración. La frustración es quizás el tema clave en la poesía de Lorca. Pudiera llegarse incluso a pensar que su frustración radical limita con los lindes de lo existencial, ya que se trata de un atributo capital de la condición humana. El amor para Lorca es una fuerza comparable a la muerte, un amor completamente humano, carnal, sin idealizar posible, que está presente en cada página del poeta. La muerte. Federico creció en el medio rural granadino y la cultura del campo, a la par de las tradiciones populares, impregna todas sus obras. El tiempo o su paso es uno de los temas recurrentes de la literatura y de la poesía. El poeta suele estar siempre atento al paso del tiempo, de los acontecimientos más anóditos que suele pasar inadvertido para el resto de los mortales. Otros temas como el paisaje, la naturaleza, podríamos decir que es el escenario o el fondo sobre el que se juega el contenido de gran número de poemas y su obra. Semana Santa en Granada, libros de poemas, poemas de cante hondo, primeras canciones, romancero gitano, poeta en Nueva York, el maleficio de la mariposa, la zapatera prodigiosa, boda de sangre, viajes de luna, impresiones y paisajes.